Hola, mi nombre es Beris Martobar, estudiante de Medicina, tercer año, sección 8. En esta oportunidad les voy a hablar de la farmacodinámica. Es el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y los mecanismos de acción de los fármacos. Los efectos de todos los fármacos son consecuencia de su interacción con el organismo, modificando su función e iniciando cambios bioquímicos y fisiológicos. El receptor es el sitio de unión de un fármaco desde el cual se ejerce su acción selectiva. Los fármacos producen efectos al combinarse con receptores biológicos. De acuerdo a su función, podemos clasificar los fármacos en agonistas, droga que se une al receptor y genera respuesta en la célula. Antagonistas, se unen al receptor y no lo activan, bloqueando su activación por los agonistas. Se clasifican en 1. Proteínas reguladoras, como lo son las hormonas. 2. Proteínas estructurales, como la tubulina. 3. Proteínas de procesos de transporte. 4. Ácidos nucleicos. Y 5. Enzimas de vías metabólicas. La interacción de los fármacos con los receptores. En este caso, la respuesta emana de un receptor ocupado por el fármaco, y algunos fármacos causan estimulación en dosis bajas e inhibición en dosis altas. La afinidad y eficacia. La interacción fármaco-receptor se caracteriza por la unión del fármaco al receptor y generación de una respuesta en un sistema biológico. La eficacia es la capacidad del fármaco para activar el receptor y generar la respuesta celular. Actividad y sinergismo. Los fármacos que tienen diferentes mecanismos de acción a menudo se usan en combinación para lograr efectos sinérgicos adictivos y positivos. Tales interacciones positivas pueden permitir el uso de concentraciones reducidas de cada fármaco y así reducir efectos adversos dependientes de la concentración. El sinergismo positivos son efectos superadictivos de fármacos usados en combinación. Variabilidad farmacodinámica. Cada individuo varía en la forma de sus respuestas a la concentración de un mismo fármaco y la respuesta suele variar de acuerdo a la enfermedad, edad y administración previa de un mismo fármaco. Los receptores son dinámicos y su concentración y función se regula por el alza o baja de factores endógenos y exógenos. Un ejemplo es la genética, la edad, la enfermedad y la presencia de fármacos en conjunto. Interacción con otros medicamentos y terapias combinadas. Los fármacos usados comúnmente con otros suelen lograr un efecto adictivo o sinérgico, o bien sea porque es necesario 2 o más medicamentos para tratar varias enfermedades. Al usar fármacos combinados, su efecto no será el mismo que al usar fármacos solos. La administración de otros fármacos o suplementos causa toxicidad o puede inhibir el efecto del fármaco. Receptores que regulan el medio iónico. Existe un número muy reducido de fármacos que actúan afectando al medio iónico de la sangre, de la orina y el tracto gastrointestinal. Estos receptores son bombas de iones y transportadores. La mayoría de los diuréticos, como la furosemida y otros, actúan afectando estas bombas y células epiteliales de la nefrona, lo que aumenta el movimiento de sodio en la orina o altera las bombas. A continuación, les presento una serie de factores que influyen en la respuesta a una dosis de fármaco prescrita. La dosis prescrita. Entre ellos tenemos los errores de la medicación y el cumplimiento del paciente. Dosis administrada. Tenemos la velocidad y grado de absorción, talla, unión del plasma y los tejidos. Por último, velocidad de metabolismo y excreción. Concentración en los sitios de acción. Acá resalta las variables fisiológicas, los factores patológicos y la genética. Interacción con otros fármacos, desarrollo de la tolerancia y sensibilización. Y por último, los efectos de los fármacos. Entre ellos influyen la interacción fármaco-receptor y el estado funcional del sistema blanco, la selectividad del fármaco, la propensión a producir efectos indeseables, efectos placebos y la resistencia con agentes antimicrobianos y antineoplasias. Muchas gracias. Mi nombre es Oriana Sánchez de la sección 8, tercer año de medicina. Canales iónicos. Los cambios en el flujo de iones a través de la membrana plasmática son críticos eventos regulados en células excitables y no excitables.
Los flujos pasivos de iones por gradientes electroquímicos celulares están regulados por una gran familia de canales iónicos ubicados en la membrana. Los humanos expresan alrededor de 232 canales de iones distintos para regular con precisión el flujo de sodio, potasio, cloruro y calcio a través de la membrana celular. Debido a su desempeño como reguladores de la función celular, estas proteínas son importantes blancos farmacológicos. Los receptores son de muchos tipos, pero pueden dividirse en dos categorías principales: receptores intracelulares, que se encuentran dentro de la célula en el citoplasma o el núcleo, y receptores en la superficie celular, que se localizan en la membrana plasmática. Receptores intracelulares. Los receptores intracelulares son proteínas receptoras que se encuentran al interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. Los miembros de la familia incluyen receptores para hormonas esteroideas circulantes, como andrógenos, estrógenos, glucocorticoides, hormona tiroidea y la vitamina D. Los receptores y hormonas nucleares contienen 4 dominios principales en una única cadena polipeptídica. La región de activación N-terminal AF1 está sujeta a regulación por la fosforilación y otros mecanismos que estimulan o inhiben la transcripción. La apoptosis es un programa celular altamente regulado de reacciones bioquímicas que conduce a la forma redondeada de las células, al encogimiento del citoplasma, a la condensación del núcleo y el material nuclear. También a los cambios de membrana celular, que eventualmente llega a la presentación de fosfodiesterina en la superficie externa de la célula. La autofagia es la vía catabólica altamente regulada y de pasos múltiples en las que los contenidos celulares se encuentran dentro de vesículas de doble membrana, conocidas como autofagosomas, y luego se entregan a los lisosomas, donde ocurre la fusión y los contenidos de autofagosomas son degradados por las proteasas lisosómicas. Desensibilización del receptor y regulación de los receptores. Los receptores casi siempre están sujetos a la regulación de retroalimentación por sus propias señalizaciones de salida. La estimulación continua de las células como agonistas generalmente da como resultado un estado de desensibilización, de manera que el efecto de la exposición continua o repetida a la misma concentración del fármaco disminuye. Farmacoterapias que modifican genes específicos, su transcripción y traducción. Muchas enfermedades hereditarias son el resultado de mutaciones en proteínas fisiológicamente importantes, que no son receptores o proteínas asociadas con señalización corriente abajo. Hasta hace poco era difícil o imposible tratar muchas de estas enfermedades, excepto para proporcionar terapias de apoyo. Sin embargo, varias terapias génicas que están probando actualmente en modelos animales y humanos prometen curar o mejorar de modo significativo los efectos de una mutación en una proteína que es clave para un importante proceso fisiológico. Los ejemplos de enfermedades que pueden tratarse o curarse mediante terapias génicas incluyen la DMD, la fibrosis quística, los trastornos metabólicos y los diversos trastornos del ojo.